Katumoai Aiko beboshe Landereke Kavam tere Ante masheve Ahai korei Koshe corazón Shembotaro bata Nereje a pensar Apurando Nyanera sarai mapashekewe Ku estrella mimi Beamu batete Bejareo mimiba Naya baisha Nerera heiba Sereno y kangwa Kuamanurire Emandu aminere Jujarere Nepaita guibe Nyembo emi Anyanga pena Tuiseite maeni Ngoshe ajapo Koibu apere Nevero jajuwe Ku estrella mimi Beamu batete Bejareo mimiba Naya baisha Nerera heiba Sereno y kangwa Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad.
al otro portón. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola, princesa. Hola, Chile. ¿Qué tal? Hola. Y las alumnas más experimentadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Tranquilo, pa. Mira, porque es lindo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Otra princesa. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? está? Pero Bien, bien. Qué gusto poder estar con ustedes. ¿Con quién voy a hablar? Quiero que alguien me explique todo esto que están haciendo. Acá está la jefa. ¿Verdad que te voy a poner un ratito el micrófono? No soy jefa, pero Eh, trato de serlo, ¿verdad? si te presentáis para la gente. Ah, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Gloria Duarte, la representante de esta asociación Mm, de artesanas de Itapé, qué lindo. que se llama Artesanas La Esperanza. Ahí está. Y acá se estudia los trabajos que se hace a mano, ¿verdad? El ñandutí, los bordados, aplique así para camisas, blusas, Ahí tenemos, por ejemplo, ese Sí, vestido ese hermoso vestido. con apliques. con aplique de y con bordado. ¿Y desde Tenemos- qué edad vienen a A estudiar. estudiar? Ahí vemos una alumna. Una alumna de la escuela Pequeñita. que viene también para estudiar. Nosotros no decidimos de la edad, ¿verdad? Todo Las lo que quieran, tengan las que ganas. tengan ganas de ¿Y aprender. tienen que venir acá? Sí. No, eso no importa, de 7 años hasta 70, No hay problema. no hay problema. Así Qué es que lindo. la señora, por ejemplo, un ejemplo nomás te voy a poner. Ellas dos vienen de Coronel Martínez. Ellos pagan su pasaje para venir acá, para aprender. En taxi vienen. Mira qué bueno. La- cuando se quiere aprender se puede. Claro. Deja todo de lado. Se deja todo de lado y se viene. Podemos pasar a mostrar un Claro. poco los trabajos. Adelante. Miren un poco qué lindos los trabajos. Este vestido, este para las más chicas. Y estos son los trabajos que ellos ya hicieron. Toditos son hechos por ellas, ¿verdad? Lastimosamente ahora se fue nuestra luz. Estamos en la se oscuridad. ve bien, se ve bien. Estamos en la oscuridad, digo. Miren un poco Y qué todos lindo los trabajo. materiales que se pueda usar, tenemos todo acá. Acá Disponible. están los hilos. Sí, están los hilos, están los bastidores, las telas. Y Qué el curso lindo. es totalmente gratis. Qué lindos trabajos. ¿Cómo eso? Explícame un poco. Es gratis, o sea, no se le cobra, No, no se le No cobra se le nada a cobramos las a personas ellos. que vienen a aprender. no. Totalmente gratis. Sus materiales y todo son gratis. Después ya se le queda a ellas. Mira un poco. Y ellos ya venden su trabajo, aprenden, hacen y venden ya su trabajo. ¿Se puede comprar acá o ellos pueden vender de forma particular? Sí, así mismo es. Y yo suelo llevar Está en la sereno. feria y eso los trabajos de ellos. Allá tengo mis cajas que me están esperando ya otra vez para irme a la feria. Mira qué bueno. Pero Oye, tenemos que salir porque acá no hay, Claro, pero se mueven y venden. claro. Y acá le tenemos a la alumna más chica. Azul. Azul, Pone todo así. verde. Ella ordena, ¿viste? Pone el hilo en el color. Sí. Naranja. Naranja. Sí. Ese es azul. Mi vida. Él también es chito. Bichito se le dice entonces. Tu tocayo. Y acá tenemos otra alumna, por favor. Hola, mi amor. Por favor, miren cómo ella ya está haciendo el... Mira lo que... ¡Qué guapa! ¿Cómo te llamas, mi Tengo que mandar vida? ya por la ventana y me envuelve porque la... Tamara. Oye, pues ahí que... Xiomara. Hola, Xiomara. ¿Qué tal? Ay, oye, me copio hoy. Y de chiquitita están empezando Va a aprender. a aprender. Mete la aguja. Va sacando. Fíjate, Santi.
Y sí, ella. Como bastidor, vamos de la mitad y me voy por la villa, pues vamos ahí tranquilos y a la escuela me meto yo, pues. Está con el bastidor, eso es lo que me está acordando. El Y bastidor. dime, ¿por qué vos no haces tu trabajo? ¿Por qué no haces? Está ordenando hilo. Sí, está ordenando hilo. Y yo le puedo tocar en la mano aunque es casado. Claro, sin problema. ¿Cuál pico el problema? Porque veo este es su compromiso. Sí. ¿Cuál era de meteo y mañana era? Mira, Ay, ay, ay. mi cara también me puede tocar. Ay. Ay, para reírse nomás. Sí. Espero que lleves un recuerdo lindo de la ciudad de Itapé. Lindo recuerdo estamos llevando. La gente muy amable, muy agradable. Y lindo lugar también. La naturaleza que tienen es Impresionante, ¿verdad? envidiable. Y la tranquilidad que tenemos acá todavía. Muy tranquilo. Eso no decían que se puede dejar los vehículos afuera, tranquilo. Sí, gracias a Dios así es todavía. Duermen tranquilos. Sí. Dormimos tranquilos, no hay inseguridad por ahora, gracias a Dios. Estamos muy tranquilos en esta ciudad. Qué gusto. Ojalá que venga más a menudo. Sí, queremos volver otra vez, queremos irnos al Al arroyo, promociona al mi río. hora, la hora de trabajo fuera, Sí. porque vengo coape paite, coape la gente oye Y por si acaso tienen alguna red social donde pueden escribir para ver más trabajo o Y tenemos nuestra página web, página web tienen. ¿Cómo es? Asociación de Artesanas La Esperanza. Asociación de Artesanas La Esperanza.com. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? adelante. Yo ya le toqué. Yo quiero conocer a este señor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Ella Yo estuvo soy la desde las 10. primerita en llegar para conocerle. Y voy a salir en la foto. Sí, claro. Sí se puede. Claro que se puede. A las 10:30 estuve acá. En serio, ya viniste a ver si venía. Este te puede enviar para que entren. Vamos a hacer una selfie. Sí, Ah, ahí en ahí está nuestra foto. Usted tenés que encuadrar y poner en tu sala. Peroña Anduti. Y la araña. Así. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís, soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, cargada de fuerza bruta. Volkswagen.
Cuando los paraguayos nos preguntan, ¿cómo estás?, siempre respondemos, tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir, Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. ¿Qué tal, gente? ¡Bae Chapá! Gracias por la visita. Les esperamos muy pronto otra vez. Profe. En todas las ciudades es más que importante el contacto que generamos, ¿verdad? Que Yami va generando con personas que nos ayudan en todas las ciudades que llegamos, y estas personas son más que importantes para poder llegar a cosas súper icónicas o muy llamativas de la ciudad. En este caso César nos recibió en la ciudad de Itapé, así que César, gracias por todo el trabajo que hiciste y por toda la producción que hiciste. ¿Sos productor? Ya te cuento. Me recibió ahora el productor. No, la verdad que yo le agradezco a ustedes por visitar Itapé, y así como les dije, siempre van a ser bienvenidos acá cuando quieran. César. Tienen ya mi contacto, así que cuando quieran son bienvenidos. Así que si hay de repente otros contenidos turísticos, otros programas turísticos que quieran visitar Itapé, acá con César vengan y les va a abrir las puertas de la ciudad y de todos los lugares. Así que más que agradecido, César. Gracias a ustedes. Cualquier cosa, a las órdenes por donde estemos también. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos!
Estamos en este parque nacional en memoria del mariscal José Félix Estigarribia. En esta zona donde estamos en este momento es donde cae el avión del mariscal. Estaba acompañado de su señora esposa Julia Miranda Cueto, el piloto paraguayo Carmelo Peralta y el mariscal José Félix Estigarribia. Ellos caen en esta zona llamada Aguayú, que está en la ciudad de Loma Grande. En este lugar cae el avión y pierden la vida. Y ahí está el monumento en honor al mariscal. Homenaje del pueblo paraguayo al mariscal José Félix Estigarribia, glorioso conductor de la victoria de la Guerra del Chaco. Un 7 de septiembre del año 1940 se produce este accidente aéreo donde estas personas pierden la vida y aquí es el lugar del accidente. Naika tumoai, aiko beboshe landereke, kavam tere ante masheve ajai korei, koshe corazón shembotaro bata nereje a pensaro. En este Parque Nacional Mariscal José Félix Estigarribia también tienen un pequeño museo con objetos muy valiosos de lo que fue en vida el mariscal José Félix Estigarribia. Recién estuvimos mostrándote el lugar del accidente donde hoy se hizo como un hito, un homenaje a lo que fue en vida al mariscal y los restos del avión accidentado, ¿verdad? Que es lo que te mostramos recién. Así fue ese trágico día y los restos de la hélice de madera del avión con el que cayeron. Y una de las hélices del resto de este avión accidentado está acá. Acá está la hélice del avión Potés 25, una hélice de madera que permanece en este lugar, en este pequeño museo. Hay platos y cucharas de campaña de la Guerra del Chaco, hay cantimploras, hay una guampa de tereré de un soldado paraguayo combatiente en la Guerra del Chaco. Ahí está la guampa. También tenemos instrumentos de sanidad. Tenemos una máscara antigas utilizada por soldados paraguayos durante la Guerra del Chaco, que está acá. Hay un aparato telefónico utilizado por los cuarteles paraguayos durante la Guerra del Chaco. Hay platillos de la banda de música, como nos habían explicado en el museo del Ministerio de Defensa, que tenían sus instrumentos musicales y acompañaban a los soldados. La banda de música, los músicos del Chaco durante la contienda. Acá hay dos platillos. Botas de cuero utilizadas por oficiales del ejército paraguayo. Casquetes de morteros que se utilizó durante la Guerra del Chaco. Y tenemos un fusil utilizado durante la Guerra del Chaco. Modelo Mauser a repetición. Este es un modelo utilizado por el ejército boliviano. Y ahí tenemos una imagen del mariscal José Félix Estigarribia y el general Peñaranda confraternizando por el cese del fuego. Una foto histórica. Así que les invitamos a que conozcan este Parque Nacional Mariscal José Félix Estigarribia, donde está el lugar donde lamentablemente pierde la vida el mariscal José Félix Estigarribia con su señora Julia Miranda Cueto y el piloto paraguayo Carmelo Peralta. Tiene un pequeño museo y un lugar realmente maravilloso. Tiene un pequeño arroyo, zona para hacer un pequeño asadito y pasar
un momento distendido en familia o con amigos. Les invitamos. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Ahora estamos ingresando, estamos en el Museo del Ministerio de Defensa, estamos ingresando a la sala del Mariscal José Félix Estigarribia. Teniente, sí, fue clave su labor del Mariscal José Félix Estigarribia para la guerra. Sí, estos son objetos que llegaron en custodia en el Museo Militar en la década del 60. Son donaciones de la familia, de Graciela Estigarribia de Fernández, quien en el momento en que enviuda toma los hábitos, se vuelve monja. Entonces, para tomar los hábitos, entrega en donación, en custodia al Museo Militar todo lo que es las pertenencias de su padre. Tenemos el escritorio que utilizó cuando fue comandante en el Chaco. Es pequeñito, pero es pesadísimo. Está hecho de palo santo. ¿De palo santo? De palo santo, sí. Es posible. Sí, y tenemos su escritorio cuando fue presidente de la República, 1939-1940. Su primera profesión fue la de agrónomo. Estudió agronomía con Bertoni. Después entró en los tribunales. ¿Con Moisés? Sí, después entró en los tribunales civiles, trabajó como ujier notificador. Y después ingresa al ejército paraguayo, ahí es enviado a Chile. Por eso van a ver algunos uniformes que son uniformes chilenos. Llega a Paraguay de vuelta, es enviado a la zona de Concepción y ahí le conoce a Julia Miranda Cueto Estigarribia. Ya tenemos la foto de su casamiento en el Club Social de Concepción. Ella le acompaña al mariscal hasta ese 7 de septiembre de 1940. Ah, mira un poco. El traje con el que asumió la presidencia de la República, su banda presidencial. ¿Es este? Sí. Sus uniformes militares, ascensos, con decoración. Sus botas. Botas, sí. Mandiles para montar también. Corbatas. Escudo de bronce de Chile. Su bocabolí, como se le llama vulgarmente. Es una Mauser recortada. Eso también le perteneció a Estigarribia. Te decía que Julia Miranda Cueto le acompañó a él hasta el 7 de septiembre de 1940, que es el día que se produce su muerte. Lo que se rompió el avión es eso. Esto es. El cigüeñal, sí. Esta Acá parte se rompió, sí. La hélice vino girando, destruyó el ala y fue imposible planear para Carmelo Peralta y vino en picada el avión. Al día siguiente se ordena que se la ascienda a mariscal y que ingrese al Panteón Nacional de los Héroes. E ingresa al panteón con su señora esposa, con Julia Miranda Cueto. Entonces, ¿quiénes estaban en el avión? Estaba Estigarribia, su esposa, Julia Miranda Cueto, y el piloto era Carmelo Peralta, un héroe de la guerra del Chaco. Hace un tiempo nos fuimos a la zona de Carmelo Peralta, ¿verdad? Sí. Se ordenó que... su nombre en la ciudad. Se ordenó que ingrese al Panteón Nacional de los Héroes y su señora entró con él, ingresó al panteón. Entonces podemos decir que Julia Miranda Cueto es la única mujer, es la única paraguaya que descansa dentro del Panteón Nacional de los Héroes en ese contexto. Claro. Sí. Así quedó el avión. ¿Dónde está el...? La foto de arriba. Así quedó el avión después del accidente, en la zona de los más grandes. Ahí está. Solamente se ve la parte de la cola. Sí, solamente la parte de la cola.
Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, cargada de fuerza bruta. Volkswagen. Cuando los paraguayos nos preguntan, ¿cómo estás? Siempre respondemos, tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir, Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Qué bárbaro. Ese traje utilizó Eusebio Ayala. Hizo muchos viajes al Chaco para entrevistarse con Estigarribia y se vestía así. Entonces, por si caía el avión del presidente de la República, para evitar una conmoción a nivel nacional en la sociedad, el presidente el que se estaba accidentando, entonces para evitar eso, se vestía de combatiente. Entonces iban a decir que era un sargento el que se había accidentado, como para mantener oculto eso. Era una precaución que tenía, una prevención que tenía el gobierno en los viajes que hacía. Hasta en eso se pensaba. Hasta en eso se pensaba, sí. Hizo muchos viajes en avión. Hay una anécdota, su primo es el mismo, el que es el presidente del Club Cerro Porteño, Irala. Él se va al Chaco en uno de estos viajes y le ofrece su avión porque él encontró enfermo a su primo Irala. Y Irala dice que él quería correr la suerte de los combatientes que iban al Chaco, que él quería que se le evacúe como combatiente más. Llegó hasta Asunción y falleció. Si tomaba el avión del presidente se hubiese salvado. Y ese Irala es el que aparece en la polca de Cerro Porteño. Era el primo de Eusebio Ayala. ¿De dónde nace el mariscal José Félix Estigarribia? En la zona de Caraguatagui. En la zona de Caraguatagui él nació. Nosotros estuvimos, cuando grabamos, la primera ciudad que nosotros grabamos con Baechapa es Santa Elena, que es la ciudad de mi padre. Y las personas nos dicen, vayan a la casa del mariscal José Félix Estigarribia. Hay un monolito en el lugar donde él nace, ¿verdad? Que hoy es Santa Elena, la ciudad de Santa Elena, ¿verdad? Y nos fuimos hasta ese lugar. Yo creo que podemos buscar alguna imagen de referencia a lo que fue esa visita. Y esta primera grabación en realidad fue el demo de un programa de tele que íbamos a hacer que no sabíamos ni cómo se iba a llamar, que hoy es Baechapa, ¿verdad?
Entonces, en la primera grabación de este programa, que es Maeshapa, que no teníamos ni el nombre, no teníamos ni el canal, íbamos a hacer una grabación tipo demo nomás para después armar algo, ¿verdad? Ya nos encontramos con la casa del mariscal José Félix Estigarribia. Entonces ahí nosotros decimos, es muy grande lo que hay en Paraguay por descubrir en historia y en cultura. Sí. Porque inicialmente lo que nosotros quisimos es hacer más el tema turístico, pero nos encontramos con historias impresionantes y justamente estábamos grabando en la casa del profesor Isidro Martínez, que fue el colaborador de la última estrofa del himno nacional en guaraní, y él nos dice, vayan acá a la vuelta, fue la casa del mariscal José Félix Estigarribia. Ahí es donde nosotros decimos, hay algo muy grande por descubrir. Y eso es Maeshapa finalmente, ¿verdad? Queremos estar muy metidos en la historia y en la cultura, por eso es muy importante tu presencia acá y tu colaboración, ¿verdad? Porque la historia vive gracias a este museo y gracias a los estudios que tienen ustedes, ¿verdad? De nuestra historia. No, en realidad yo te tengo que agradecer por el espacio que nos das para que la gente pueda ver lo que nosotros tenemos aquí en Custodia. Es muy valioso. Esto para ser sincero, esto le pertenece al pueblo paraguayo. Esto es de todos los paraguayos. Nosotros simplemente somos unos custodios, somos los que nos encargamos de que no se deterioren las piezas para que puedan seguir llegando a otras generaciones y puedan vivir lo que pasaron nuestros ancestros, ¿verdad? Sí. Es muy importante lo que existe en el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Yo creo que mucha gente, después de ver el programa y ver este contenido, va a empezar a venir, ¿verdad? Muchos van a decir, ¿por qué no se abre sábado y domingo, verdad? Sí. Pero el horario es de lunes a viernes, de 7 a 15, así que háganse un tiempito, en un horario de almuerzo, de repente pueden venir. ¿Está abierto en horario continuado? Sí, solemos programar también visitas feriados y sábados también, dependiendo. De repente se programa. Se programa, sí, podemos programar sin problema eso. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Acá el lugar es la historia. Acá está la casita de la familia El Orcón, es la casita de la familia el mariscal Estigarribia. Este es el lugar, este monolito señala el... Estamos con don Cayo ahora, que es profesor también, Cayo Martínez, que es el hijo de Isidro Martínez, y este es el monolito donde figura que acá fue la casa del mariscal José Félix Estigarribia. Miren, boche. Acá se construyó su casa, él nació acá. En este lugar. En este lugar. Sí. En Santa Elena. En Santa Elena. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Llegamos a otra ciudad. Llegamos a la ciudad de Jovenau, en el departamento de Itapúa. Buen día. Maite, Chapá, tenemos que poner Jovenau, Peoreta y por ahí, ahorita y por ahí, tape que tape apreciar la hora de cuago a peore. Muchas gracias, un gusto. Ya veis, Serera Jaino de Mijara, ya es secretaria de Turismo a Moacaco Oga con año vive. Permiso. Bueno, esto es un centro histórico. Sí, es un centro histórico cultural. Desde el año 2000 está funcionando como tal. Fue construido en el año 1927, donde anteriormente funcionaba una talabartería, un negocio, ¿verdad? Donde se producía en la sala de los fundadores, que hoy día es el salón de actos. Sí. Se trabajaba por el cuero. Esta era la parte comercial y la parte administrativa en la oficina de la dirección de hoy en día. Arriba vivía la familia del señor Edwin Krug y Rosalinda Schneider de Krug. Ellos fueron los dueños de esta casa y lastimosamente esta pareja murieron muy joven. Entonces quedaron la administración en manos de los hermanos, que fueron también cambiando paulatinamente, hasta que en el año 1980 quedó en total abandono esta casa, porque las personas, los nietos y bisnietos crecieron y se fueron a capacitarse en el extranjero. Esto quedó en total abandono prácticamente por 17 años, en cuando que después de la democracia, el segundo gobierno de la democracia inició las gestiones para comprar este terreno y esta casa como un ícono de la comunidad de Jovenau, porque es la única casa de 2 plantas que estaba todavía en pie. Y entonces, paralelo a eso, también el bisnieto, don Rolando Kegler, que es un abogado y era un cónsul honorario en la República Argentina, en Posadas, sí. Él estaba gestionando la compra de los herederos de este terreno, esta casa, y cuando él compra esto de los herederos, paralelo a eso, como el gobierno estaba gestionando también la compra, se crea un estado de incomodidad, porque pensó que se iba a destruir esta casa, que se iba a derrumbar, pero él compra y condiciona al municipio, invita a una reunión y en esa reunión condiciona al municipio, a las autoridades, sí, a que en el lapso de 2 años, si nosotros como ciudadanos de Jovenau pudiésemos establecer, reconstruir esta casa, pasaba a ser patrimonio de la comunidad. Como Jovenau fue fundada en el año 1900, el 14 de marzo, y el desarrollo de nuestra comunidad se debe realmente gracias al trabajo de los ciudadanos en comunidad. Bueno, hablando de un tema que quería entender por sobre todo, ¿verdad? Y dar a entender también a la gente que está en las mismas que yo. Cuando decimos colonias unidas, estamos hablando de varias colonias que se unieron, porque hay personas que te dicen, soy de colonias unidas. Sí. Y no sabes exactamente dónde reside, ¿verdad? Si es en Jovenau, si es en Obligado. ¿Cómo se entiende? Te aclaro. Una pregunta muy importante. Y Jovenau es madre de las colonias unidas. ¿Qué significa eso? Que Jovenau fue la primera ciudad fundada en el Alto Paraná por extranjeros inmigrantes. O sea que por inmigrantes, ¿verdad? Sí. De los cuales desde inicio nosotros ya fuimos formados, fundados por 2 nacionalidades. 3 nacionalidades para ser exacto. Sí. Brasilero, alemanes y austriaco. Okay. Entonces, si bien este grupo de personas de fundadores trajeron gente desde el Brasil que ya estaban afincados ahí, que ya habían nacido algunos en el Brasil, por eso se dice alemán brasilero, sí, quedaron sus familiares allá. Cuando se instalaron estas 32 personas que vinieron para la colonización, porque los fundadores eran 1 y la colonización hicieron estas 32 personas, sí, dejaron familiares también allá en Río Grande do Sul. Sí. Y al enterarse esto, con el transcurrir del tiempo, de que esto es un paraíso escondido, que es la nueva patria que ellos soñaban, porque en el lugar donde estaban instalados allá era un lugar inhóspito, era sierra, no podían producir, la mayoría eran agricultores o ganaderos. Claro, entonces, eso les llama la atención de esta zona. Exactamente. Entonces ahí
vienen algunos familiares en forma independiente y se instalan en Bellavista, primeramente en Obligado, personas que ya acá estuvieron generando su ingreso, su producción, pasan a Obligado. Obligado es una comunidad llamada, el propietario es Pastor Servando Obligado. No es que la gente está obligada a vivir en ese lugar, sino que viene del apellido del fundador. Si bien Jovenao tiene su independencia administrativa, Bellavista y Obligado también, pero hay acciones que lo llevamos en conjunto para poder, hacer una buena inversión, como en muchos casos, ¿verdad? Está la Asociación de Colonias Unidas, que es la AMCU, que donde los intendentes de turno se reúnen y deciden la inversión que va a beneficiar exactamente a las 3 colonias. Qué interesante, realmente interesante, porque ahora podemos entender cuando una persona dice soy de Colonias Unidas, es de la zona de Bellavista, Obligado y Jovenao. Exactamente, así es. Entonces es interesante también cómo ellos se presentan, ¿verdad? Exactamente. Porque hay algunos que dicen soy de Obligado, hay otros que dicen soy de Jovenao. Y otros que dicen de Bellavista y otros que dicen soy de Colonias Unidas. Y no tenemos digamos, o sea, es un nombre artístico prácticamente, ¿verdad? Pero que está enlazado por la consanguinidad y por la cooperativa más grande que tenemos del país. ¿Qué es la cooperativa? Cooperativa Colonias Unidas, que está sentada en Obligado. Ahí está, espectacular. Bueno, vamos a ir recorriendo el lugar. Perfecto. Vamos a ir pasando, que nos vayas mostrando. Bueno, tenemos la Biblioteca de Lenguas Extranjeras, sí, ya que sabemos que Jovenao fue fundado por colonos inmigrantes, entonces también hay muchos de ellos que siguen trayendo familiares de alguna generación posterior, ¿verdad? Entonces ellos traen sus libros, leen y nos donan acá para las personas que están interesadas en preservar su lengua. Entonces esta es la parte de la biblioteca de lengua extranjera. Exactamente, tenemos libros en alemán, en inglés, en portugués y un poquito también en polaco. En polaco. Sí. Ok, vamos a... Súper bien. Primeramente les voy a mostrar lo que era la oficina administradora, la administración de aquel entonces. Creo que estamos con un corte de luz. Esto era la oficina que anteriormente funcionaba, ¿verdad? Que acá, desde acá el señor Edwin Cruz administraba todos sus bienes. Y en esta ventana funcionaba el correo, la oficina de correo. Desde el año 1945 más o menos funcionaba el correo, la oficina de correo acá. ¿En este lugar? En este lugar, sí. ¿Y Edwin Crook? Vivía acá. Vivía acá. La parte donde está el museo ahora era la vivienda de la familia. Y ellos tenían su, donde trataban el cuero en una casa de madera afuera, y también producían chorizo casero, picles, todo eso. Vamos a ver dónde colocaban posteriormente a la elaboración, que era el sótano, que hoy día está el museo de nuestra comunidad. Excelente. Entonces ahora nos vamos al museo. Al museo. La parte más dañada de este edificio fue esta parte de la ventana, que se arraigó un árbol. Entonces la arquitecta tuvo que hacer un rompimiento de pared, sí, y ponerle como un tejido y unos hierros transversales para que esto nunca más pueda destruirse. Así que está totalmente segura la construcción desde la base. Lleva acá la cabeza. No creo que tenga problemas. Va a pasar sin problemas también. No te agaches. Aquí estamos en la parte del museo que corresponde al Museo Doña Ángela Ponce de Richter, que fue una argentina que coleccionaba estos enseres en su casa, y una vez que ella se enteró de que esto iba a ser parte de la comunidad, entonces ella solicitó un espacio para el museo. Esta parte del museo es el sótano de la casa, que hay una diferencia más o menos de 2 grados con la parte externa de la casa,
y es donde ellos preservaban sus alimentos. También acá van a apreciar el estilo rústico de la construcción. De este lado se puede apreciar que esto es una madera maciza, un árbol que desde el origen, ¿verdad? Como no tenían muchas herramientas, ellos usaban la cuña de hierro con la pala de hierro, y con eso derribaban el árbol, lo metían en el corazón del árbol y ahí se partían. Entonces este es el testimonio de ese estilo de trabajo que ellos tuvieron. De este lado se puede ver, como les dije, la diferencia. Acá está un poco más trabajado. Sí. Y bueno, acá ellos lo que hacían era colgar su chorizo ahumado que producían, porque como faenaban muchos animales, entonces para aprovechar la carne ellos hacían el chorizo ahumado, cecina, conservaban la carne de cerdo en la olla, en grasa, para poder tener en esos días inhóspitos de lluvia, frío, porque sabemos que en el pasado eso era, digamos, continuo en la época de invierno y también así en la parte de verano. Todo ese ruido que estamos escuchando es de acá al lado, ¿verdad? El ruido que se escucha son los niños que están esperando su turno para participar en el programa en Baeshapa. ¿Y están acá arriba, parece? Arriba, exactamente. Este es el salón de los fundadores. Sí, y son muchos niños, así que están ansiosos. Va a ser su primera presentación también, y entonces, bueno. ¡Qué gusto! Tenemos algunas pertenencias de la época de las misiones jesuíticas, porque sí, bien se sabe que esto era la zona agrícola, ganadera también de las misiones jesuíticas. En las excavaciones de las construcciones. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Sufro el pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía. Horas de dicha infinita añoro en mi canto y no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo, siento en mis labios tus besos, dulce vapor. Brazos amantes al arrullo suave de tu mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Que sin ti ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Estrechan tus brazos amantes al arrullo suave